Buenas noches a todos. Buenas noches a nuestras visitas. Tenemos mucha visita hoy. Queremos dedicarle nuestro cordial saludo a usted, su familia, y también para aquellos que después verán ese video que estamos grabando, ¿no?, de la reunión de hoy. Hoy vamos a hablar de las 7 palabras de la cruz, ¿no? Entendemos que la Pascua es una de las fechas más importantes del mundo. Aunque muchas personas no creen, la Pascua sigue impactando y llamando la atención de todas las personas. Buscaba esos días qué eventos son considerados los más importantes de la humanidad, y entre ellos habla de la Pascua, ¿no?, de la resurrección, la muerte, la cruz y la resurrección de Cristo. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre las 7 palabras de la cruz, las 7 palabras o 7 frases que Jesús compartió en el momento que estaba crucificado, y sacar de ellas enseñanzas importantes para nuestras vidas. Oremos una vez más. Señor Dios, Padre, te agradecemos. Te agradecemos por ese sacrificio perfecto y completo que sucedió en la cruz del Calvario. Oh Dios, por medio de Él estamos acá ante tu presencia, oh Dios, transformados de gloria en gloria cada día. Sabemos que en otro tiempo no te seguíamos, no te conocíamos, y un día nos alcanzaste. Oh Dios, que esa misma palabra, ese mismo evangelio, que un día quedó claro en nuestros corazones, pueda hacerse claro en la mente y en los corazones de cada uno de los que están presentes. Muchas gracias a Dios. En temor y temblor estoy delante de tu presencia, Padre. Y te pido, Padre, habla, oh Dios, por medio de lo que vamos a transmitir hoy a todos los que están presentes, para que esas 7 frases, esas 7 expresiones que usted transmitió a la cruz, puedan calar profundo y transformar vida en esta noche. Es lo que te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La primera frase que Jesús dijo es una de las que más marcó su ministerio. La próxima es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue justamente cuando los soldados romanos estaban repartiendo las vestiduras de Jesús, ¿no? Había una ropa particular que él se consideraba una prenda preciosa, y para no romperla, los soldados hicieron un juego, posiblemente un juego de cartas o juego de dados, para ver quién se quedaría con esa prenda, ¿no? Es interesante que en ese momento, en esa ocasión, Jesús mira a todos los que están allá, romanos, judíos, griegos, toda la gente, y dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se refería al juego en sí o la distribución, la prenda en sí, sino a la acción que estaban cometiendo en contra de Jesús. Además de la crucifixión, estaban también las ofensas, los insultos, gente que escupía, porque la cruz era para los criminales, era para la gente más vil de aquel entonces. Es interesante que en Salmo 22, 18, justamente se refiere a esa profecía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, era una profecía que eso debería suceder en la venida del Mesías. Jesús demuestra en esa frase, ¿no?, una esencia de su ministerio. Acuérdense que en la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice Él? Vamos, Mateo 6:12, ¿qué dice? A ver, vamos a leer. Estamos todos muy emocionados, quizá nos olvidamos de algo. Vamos a leer. Perdona nuestras ofensas, así como... Muy bien, vamos a leer mejor. Mateo 6:12. Dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Y acá sabemos muy bien que no estamos hablando de deudas materiales, ¿no?, pero de ofensas, daños,
¿no? Palabras y otras acciones que uno sufre en la vida. Jesús danos ejemplo en la cruz de la esencia de su ministerio, del perdón, ¿sí? En Mateo 18, 22, Pedro pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces, lo que no es poco, ¿eh? Y Jesús, ¿qué dice? 70 veces 7, ¿no? Yo no sé ustedes, pero a veces me siento parecido a Pedro, ¿no? Y digo, después de la 10ª no cuento más. Quizás Pedro pensó lo mismo. Y así es la vida cristiana, perdonar siempre. Porque nuestro Maestro, cuando estaba ahí crucificado, siendo insultado, escupido, humillado por sus castigadores, ¿no? Por los soldados y toda la gente, Él perdonó. Él perdonó a aquellos porque no sabían lo que hacían. Y esa es una cosa que también está interesante en pensar. ¿Será que las personas que nos dañan, que nos insultan, están conscientes de lo que están haciendo? O cuando dañamos a alguien, ¿tenemos conciencia del daño que estamos haciendo? Para pensar un poco, porque realmente cuando hacemos daño, si pensáramos un poquito, no diríamos, no hablaríamos, no actuaríamos, guardaríamos esas acciones y quizá en un momento oportuno hablaríamos con esa persona. Perdonar, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase que Jesús menciona está, acá no puse la referencia, ahí tenemos, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Eso hablaba a uno de los criminales, ¿no? Jesús estaba entre 2 criminales, por así decir, 2 convictos, condenados a la muerte. Y estando alrededor de ellos, ahí entre los 2, uno lo insultó y el otro observó, pues sabía que Jesús no era de la junta de los criminales, ¿no? Es interesante que como uno se conoce con los de la misma profesión, docentes, médicos, ingenieros, abogados, los criminales también se conocen entre sí. Y creo que fue una gran sorpresa para esos 2 que se conocían quizás, o quizás incluso habían peleado una vez, encontrar un hombre como Jesús ahí en el medio. Quizás alguno de ellos escuchó a Jesús alguna vez y no le dio importancia. Y por eso justamente uno de ellos dice, no tenés miedo de estar en la misma condenación del Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una frase fuerte pero real. Ninguno saldría de la cruz vivo. Y Jesús en esta ocasión dijo eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy van a disfrutar juntos del cielo. Porque en ese ladrón algo sucedió en ese tiempo de estar ahí en la cruz. Algo pasó ahí en ese momento. Fue un milagro, ¿no? Vemos ahí que en Isaías 53:12 dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. También una profecía que Jesús sería crucificado en la cruz a 2 transgresores. Otra referencia, otra frase, y esa sí, está en Juan 19:26, ahí puse, ¿sí? Veamos la próxima. Es una referente a su madre, ¿no? A María, ¿sí? Juan 19:26 dice así, estando junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sabemos que María tuvo
un rol importante en el ministerio de Jesús. Lo acompañó, lo cuidó, participó. Y en ese momento, como madre, como todas las madres, ¿no?, sufrió mucho al ver a su hijo ahí en la cruz. Un hombre excelente, un hombre que sanó multitudes, habló como nadie habló, multiplicó los panes. Esa mujer seguramente estaba enorgullecida por todo lo que representaba Jesús en ese tiempo. Aunque sabemos que ser madre de él no debe haber sido fácil, ¿no?, por todas las preguntas que se generaban alrededor de él. Es interesante que ella quedó a cargo de Juan, el apóstol Juan. Sabemos que el apóstol Juan era el menor de los apóstoles, el más joven de todos ellos, y el que murió de vejez. Al contrario de los demás apóstoles, el apóstol Juan murió de vejez. Fue preso, fue pastor de la iglesia de Éfeso, pero murió de vejez. Y ese es un dato interesante porque en Juan capítulo 21, el mismo evangelio con su nombre, Jesús dice, cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Y de hecho, Juan murió de vejez, no como Pedro, que murió crucificado, como Santiago, que murió aserrado al medio. Juan vivió hasta los últimos días de su vida. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué? Mi mejor interpretación de los hechos fue de la promesa, ¿no?, que había hecho en la cruz, entre ese cruce de miradas con Cristo. Tenés que cuidar a esa mujer, porque mientras yo estaba, yo le cuidaba. Jesús era el hijo mayor. Y todos los que somos hijos mayores sentimos una carga mayor por nuestros padres, ¿no? ¿Cuántos hijos mayores tenemos acá? Muchos. Sentimos una carga especial por ellos. Y Jesús sentía también. Y dijo, cuide de esa mujer porque ella va a necesitar ayuda. Es interesante pensar que María, en Hechos 1:14, él estaba entre los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo. Era una discípula más y seguía a Jesús. Se estaba con los discípulos y fue todo parte de ese movimiento, el inicio de la iglesia presente en el libro de Hechos. Mujer, he ahí tu hijo, y después dijo a Juan, he ahí tu madre. Un pedido especial del maestro por su madre y a Juan el apóstol. Después de eso tenemos otra frase, que es una frase más compleja, ¿no? La cuarta frase es, en la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y ahí vemos una frase muy rara, que también aparece en los libros de los Salmos, pero demuestra un abandono al hombre que caminó con Dios en la tierra. Un hombre que hablaba con Dios constantemente, no solo cuando oraba en la vigilia de la noche, pero también cuando iba caminando y hablando a sus apóstoles y discípulos. En ese momento de la cruz, algo se cortó. Algo no pasó y que siempre pasaba. Me acordaba que el año pasado escuchaba la historia de un hijo y una madre, ¿no? Peleas de hijos y madres como tantas que hay, ¿no es cierto? Y en esa circunstancia contaba el predicador o quien enseñaba en esa circunstancia, dijo que hubo tal pelea con su madre que su mamá quedó sin hablar con él un mes. Y fue el peor castigo que él tuvo en su vida, ¿no? Un mes sin hablar, solo por miradas, ¿no? Hay gente que se comunica así, ¿no? Yo no consigo. Yo miro, pero falta algo. Yo digo algo, ¿no? Hay madres, hay padres que tienen ese poder de la mirada, ¿no? Te mirás y ya entendés todo, el libro entero y más, ¿no es cierto? Ahí mi hija dice amén, ¿no? No sé a quién se refiere. Vamos a ver, después descubrimos quién.
Pero hay padres que son así, ¿no? Padres que son así. Jesús sintió el desamparo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hizo Jesús para sentirse abandonado por Dios? Nada. Nosotros hicimos. La Biblia dice claramente en Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, tu pecado, mi pecado, el pecado de todos nosotros, y de todo aquello que aceptaron su sacrificio, cayeron sobre Él. Y creo que fue el dolor más grande que sintió Jesús en ese momento. Además, los golpes, los latigazos, los clavos en los pies y las manos, el abandono de Dios por tu pecado y el mío, le afectó muchísimo. Porque era un hombre que vivió con Dios toda su vida, pero por ti y por mí hubo un silencio. Fueron de algunas horas, pero seguramente dolió más que cualquier clavo, cualquier latigazo, cualquier humillación o espinos sobre su cabeza. La Biblia dice que Él fue maldecido, maldito por nosotros. Gálatas 3:13. Por ti y por mí Él fue el maldito. Y realmente lo fue. Cuando miramos la película, que yo me olvidé de pasar, para que justamente tiene esas frases, vemos que Él fue humillado, no solo físicamente, pero verbalmente. Y para nosotros que algún día fuimos humillados verbalmente por alguien, no voy a decir una persona cercana o lejana, sabemos que duele, sabemos cómo es duro escuchar algo que no corresponde. Jesús fue maldecido, fue maldito por ti y por mí, además de haber sido abandonado por Dios por la carga de tu pecado y el mío. Después tenemos ahí las 3 últimas frases de la cruz, ¿sí? Yo voy a pedir que alguien que quiera leer, lo lea con voz fuerte, ahí vemos si aparece en el video, ¿sí? O si hay un micrófono por ahí, yo no avisé del micrófono, así tomo un poquito de agua. La próxima. Ahí está. Ahí tenemos los versículos, solo el recuadro en azul no vamos a leer. ¿Quién puede leer para nosotros? Sí. Muy bien. Es el versículo que habla de la disposición de Cristo, ¿no? De entregar su vida por nosotros. Él no fue una víctima, ¿no? Pero las frases que quisiera que leamos son las que están ahí en rojo, ¿no? Primero él dijo, tengo sed, ¿no? La quinta frase fue, tengo sed, ¿sí? Y esa frase muestra que Jesús realmente fue una persona real. La sed es algo como yo, ¿no? Que probé ahora un poco de agua, porque acá hace calor acá arriba, ¿no? Es algo normal, es algo natural. No tener sed no es natural, ¿no es cierto? Y Jesús en ese momento, deshidratado, pidió agua. Dijo que tenía sed y le dieron vinagre con hiel, ¿sí? Tiene un nombre particular, un nombre en latín, no me acuerdo ahora el nombre, pero una bebida que los romanos tomaban mientras trabajaban, ¿sí? Porque si tomaban, no podían tomar bebida alcohólica, ¿no? Y tampoco podían tomar mucha agua porque no podían ir al baño a cada rato. Entonces, como ustedes que toman amargo, ¿no? Yo hasta hoy no aprendí a tomar amargo, me cuesta justamente porque es muy amargo, ¿no es cierto? Pero funciona para quitar la sed. Esa bebida dieron a Jesús. Era una mezcla, ¿no? De un vino medio vinagre y le dieron a Jesús para quitarle la sed. Y después de eso dijo, consumado es. Y consumado es una frase poderosísima
muy importante en la cruz, porque quiere decir que está hecho. No hay nada más que hacer. No hay nada más. No hay nada más que hacer. Él hizo todo. No hay que ir, no hay que venir, no hay que subir, no hay que bajar, no hay nada. Consumado es, hice todo. Hice todo. No solo vivió una vida terrenal, pero hizo todo lo importante y necesario para tu salvación y la mía. Nada. Efesios 2 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si nosotros pensamos que va por ahí la cosa, llegamos en el cielo como confiados, pensando que no, yo hice más que fulano, ¿no? Y no es así. Si hubiera una forma de salvarse, Jesús no hubiera venido a una cruz y muerto para nosotros. No había forma, no había manera. Fue la única que Dios encontró para salvar a la humanidad. Y por eso vino. Consumado es, quiere decir, está todo hecho. Tenemos un hermano acá, a ver, no está en ese, creo que no, ahí está, si no voy a decir quién, que está tratando para entregar su tesis, ¿no? Y está ahí en los últimos detalles. Cuando entregue, va a decir, consumado es, hecho, ¿no? Otros están construyendo, están esperando para entrar en su casa y van a decir, consumado. Bueno, la casa nunca termina, ¿no? Dice uno, nunca termina la casa de construirse, ¿no? Pero una carrera tiene eso. O entregar el último trabajo, rendir la última mesa y dice, está hecho, está terminado. Nada más hay que hacer. Solo celebrar, solo conmemorar. Es eso la vida cristiana. No hay nada más. Consumado es, palabras de Cristo. Consumado es. Y ahí sí, la última de todas es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como que Jesús aguantó hasta el último momento. Y cuando era la hora, dijo, ya es hora, me entrego, ¿no? Es interesante para algunas personas que trabajan con la salud. Ya escuché esos relatos así, que dicen que a veces el paciente o la persona que está en sus últimos momentos está esperando que algo suceda para irse. Como que no quiere entregarse. Está esperando que alguien venga, que alguien llame. Está esperando. Y cuando eso sucede, la persona dice, bueno, estoy. Y pasa un momento y ya no está con nosotros. Me pasó una vez, un hermano de Campoviera estaba internado en el Madariaga. Sus hijos me llamaron y me dijeron, pastor, tenés que ir a orar por mi papá. Él está por irse y quiere que usted vaya. Él dijo que vaya a orar por él. Y yo sentía que tenía que ir. Y cuando fui, encontré a uno de los hijos y ¿cómo está? Ese hermano dijo, no, está dormido. No responde, él está dormido. Está vivo, pero dormido. No sabemos si escucha o no, no sabemos. Y estaba sentado en su lecho, agarré su mano, oré con él y dije, hermano, no voy a decir el nombre porque estamos grabando. Yo estoy acá, Pastor Francisco. Quiero decir que usted fue una persona excelente y voy a orar por ti para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. O que usted se levante de esa cama o que usted se encuentre con nuestro Dios. Y como yo sabía que ese hermano estaba preparado, hice esa oración confiante que ese hombre estaba preparado. Ya lo esperaba hacía mucho tiempo. Y oramos ahí, salí, y cuando estaba llegando a casa, su hija dice, pastor, mi papá se fue con el Señor.
Gracias porque Él estaba esperando su visita. Pude cumplir, ¿no? A veces uno no puede cumplir. Entregó su espíritu al Padre, a quien anhelaba ver hacía bastante tiempo. Jesús se entregó, no fue víctima. En verdad vinieron a arrestarle varias veces. E incluso alguna de él se ofreció, estoy acá, lléveme si quieren. Y no lo llevaron. Y cuando fueron a buscar ahí, cuando Judas lo besó, dice que cuando él se entregó, la gente cayó en el piso asustada. 50 hombres armados contra uno desarmado. Se asustaron y dijo, no, yo voy, déjenlos en paz los apóstoles, los discípulos, no los toquen, yo voy, no se preocupen. Jesús se entregó voluntariamente porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No fue una víctima, no fue un pobrecito, Él se entregó porque para eso vino, para dar su vida y tomarla de vuelta. Pero la historia no termina ahí. Próxima, por favor. Y la cruz quedó vacía. Ese monumento está en una ciudad de Brasil. Gabriel va a conocer, ¿no? Viçosa, ¿sí? En el centro de me olvidé, evangelización y misiones en Minas Gerais. Y muestra una cruz vacía, con falta el cuerpo que estuvo ahí, ¿no? Igual que esa, pero ahí se representa mejor la ausencia de un cuerpo. Jesús no quedó en la cruz. Jesús no está muerto, resucitó. Y en su resurrección Jesús hizo muchas cosas divertidas, importantes, interesantes. La más interesante, aquí puse algunas. La primera es que se dejó tocar, ¿no? Porque los discípulos no creían. Como nosotros dudamos, los discípulos también dudaron. ¿Cómo resucitó? Pero Él había dicho, me olvidé, no presté atención. Y Tomás, que no estaba en las primeras apariciones, dijo, si yo no tocar, yo no creo. Y Jesús aparece y dice, Tomás, ¿qué te pasa, hombre? Todos tus hermanos, vos pensás que son mentirosos. Tus compañeros ahí, de caminada, de milagro, te van a mentir. Seguramente, no creo que lo retó, pero Jesús, ¿no? Seguramente lo miró y dice, Tomás, ¿qué te pasa? Toca acá, poné la mano. ¿Ya viste cuando la persona agarra tu mano y dice, poné la mano ahí, ¿no? A veces las mamás, los papás, las mamás más hacen más eso, ¿no? El papá también de vez en cuando. Agarra la mano y dice, pon tu mano acá. Yo soy yo. Se dejó tocar. Caminó con ellos, ¿no? A nosotros que no nos gusta caminar, Jesús caminó ahí con los discípulos en Emaús. Estaba ahí tristes, cabizbajos ahí. Y Jesús acelera el paso, se acerca y dice, ¿qué pasa con ustedes tan tristes? Murió nuestro maestro. Y empezó a enseñar las escrituras hasta que mientras partió el pan, quedó claro que era Jesús y desapareció entre ellos. Jesús comió con los discípulos, ¿no? Es interesante que muchas veces uno tiene una idea de una persona hasta que come con él y dice, mira, es como yo, ¿no? O te hace acordar a alguien, ¿no? Mira, come igual mi mamá, mi papá, mi hijo, ¿no? Pone el coso de ese lado, ¿no? El vaso de ese. Se confunde vaso, ¿no? No pasa con ustedes, uno está con ese vaso y te toman el vaso, o voy a agarrar el vaso del otro, ¿no? Yo tomo en varios vasos, trato de tomar en el mío, pero a veces tomo en los otros también, ¿no? También por reflejo, así, por cercanía. Jesús comió con ellos y demostró, soy yo. Jesús hizo milagros resucitados. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 21 cuando venían de pescar una noche no pescaron nada? Pescadores profesionales, no igual que usted y yo que no pescamos nada, ¿entendés? Pescadores profesionales. Vinieron de una noche sin pescar y Jesús dijo, ¿pescaron algo? Nada, aburridos, pichados, enojados. ¿Y por qué no tiran de ese lado? Y ahí desconfiaron, ¿será que es? No puede ser. Tiraron,
sacaron un montón de peces, si no me equivoco, 152, eso dice la Biblia, 152 pescados. Y ahí Pedro vio, es el maestro, saltó, dejó los barcos, los pescados, fue. Y cuando llegó, ¿qué había? Había pan y un pescado hecho ahí, preparado. Usted puede pensar, fue un ángel que preparó. No, yo creo que Jesús preparó ahí. ¿Por qué no? Porque Jesús no cocina. Ahí es una enseñanza para nosotros los hombres, ¿no? Terrible enseñanza. Jesús cocinó para los discípulos. No necesitaba el pescado, no necesitaba el pan, necesitaba que ellos tuvieran un encuentro con Él. Y más que nada, lo que yo empecé hablando, necesitaba perdonar a Pedro. Uno de los principales de los apóstoles necesitaba el capítulo 21 para ser perdonado por el Maestro. ¿Y cómo lo perdonó? Así. ¿Sabe, Pedro, aquella vez que me negaste 3 veces? Entonces, ¿hacer 3 flexiones en el piso? No. 33 flexiones. No. 3 vueltas a la cancha. No. ¿Tú me amas, Pedro? Pedro, por supuesto, nunca quedaba atrás de los demás. Sí, por supuesto. Ni dudar. ¿Tú me amas? ¿Qué pasó? Sí. ¿Tú me amas? Y ahí Pedro cayó la ficha. Y dijo, Y eso Jesús hizo, ¿no? En la vida uno encuentra personas que les cuesta pedir perdón. Entonces uno tiene que crear una situación, ¿no? Toda una vuelta, un pescado, un pan, una pesca, unas preguntas, y va y la persona está aquí. Pedro era así, como vos, como yo, que cuesta pedir perdón, que cuesta ir al otro y pedir, perdóname, metí la pata, fallé otra vez. El hombre que había preguntado 7 veces, él había fallado. Él había equivocado y grande al mismo hombre a quien había preguntado, a su maestro. Pedro fue perdonado en Juan capítulo 21. La cruz vacía, la próxima, por favor, nos habla de muchas cosas, de una de las verdades más difíciles de entender, que hay maldad en el mundo. ¿Hay maldad en el mundo? Sí. Cuando uno lee la historia, los libros de historia, los libros de política, los libros de ciencias sociales, ellos a veces utilizan la historia de Jesús para decir que el mundo no es justo. Hay injusticias visibles, patentes a cualquier persona con mínimo sentido común. Hay injusticias. El mundo es malo. Hay maldad, sí. La cruz muestra, sí, que un hombre que hizo buenas cosas murió en una cruz. Que las personas buenas sufren cuando no deberían. La cruz habla también de eso, pero habla de algo más importante, ¿no? Acá puse unos versículos, acá a ver. Acá. Para que no quede solo en mis palabras, leo también algunos versículos que envasan lo que yo dije. Jesús dijo en Juan 16, 32, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay aflicción, hay injusticia, y Jesús también la sufrió. La cruz vacía nos habla del valor de la vida humana. Que aunque el mundo es malo, es injusto, la vida humana vale muchísimo. Porque esa vida, tu vida, mi vida, fue comprada por la sangre de Cristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué precio cuesta usted? ¿Cuánto es tu precio? Una vez se escucha, ¿no?
en las películas, en los libros, en la tele. La sangre de Cristo vale tu vida. Ese fue el precio del Hijo de Dios pagado por ti y por mí. La cruz vacía también nos habla de la gravedad del pecado, que el pecado hace con que el ser humano se desvíe y pierda su propósito. ¿Cuántas veces uno viaja, no? O va por una ciudad. Me acuerdo que fui una vez a La Plata y tomé mal una calle y fui en cualquier lugar. Y cuando me di cuenta estaba lejísimo. Y para volver fue más difícil todavía, ¿no? Tiene muchas diagonales esa ciudad. Y el pecado hace eso. El pecado te saca del propósito original. Y en un comienzo a veces parece un pequeño desvío, un pequeño atajo, no muy importante, una dobladita a la izquierda, a la derecha. Y ahí vas entrando en recovecos y situaciones que cuando vos miras para atrás dices, ¿dónde estoy? ¿En qué lugar estoy? ¿Cómo llegué aquí? El pecado hace eso. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese error de cálculo, ese error de juicio cayó sobre Jesús. Para que usted pueda tener su espíritu y saber cómo decidir de ahora en adelante. Es interesante pensar que si solo fuera el sacrificio de la cruz, podríamos volver a fallar por nuestros propios pensamientos. Por eso el perdón es completo. Jesús nos purifica de todo pecado y nos pone todo Espíritu Santo para ayudarnos a discernir lo que es bueno y lo malo. Y también con la palabra. Al leer la palabra y tener el Espíritu Santo, sabemos qué decisiones tomar. No somos víctimas de nuestros errores. Nosotros decidimos. Nuestros aciertos, nuestros errores somos responsables. Y cuando hacemos caso a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, cumplimos el propósito eterno para nosotros. La cruz vacía también nos habla de la victoria de la vida, ¿sí? Hoy leímos con los hermanos en el estudio bíblico el texto de Hechos 2, 22, 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Cristo hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Cómo puede ser la vida muerta? Hablaba a los hermanos hoy a la mañana. ¿Enfriar el fuego es posible? ¿Secar el agua es posible? Gramaticalmente es posible, puedo decirlo, pero en la realidad no se puede. La muerte de Jesús fue necesaria por nosotros, pero era imposible. Era necesario su resurrección. Y es lo que está presente en ese texto, y la cruz vacía nos habla de eso. La cruz vacía también nos habla del amor de Dios. De que Dios te amó y no encontrando otra solución para tu problema, mandó a su Hijo a rescatarte. Y ese rescate fue profundo. Fue intenso, fue complicado y fue necesario una cruz. La Biblia dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir ese texto? Que Dios te ama demasiado. Dios te ama demasiado.
Y Él va a seguir insistiendo cada día de su vida hasta que usted entienda o muera en su terquedad de no aceptar ese amor. Es insistente. Va a crear innumerables situaciones para que usted entienda y permita que Él llegue a tu vida. Dios no va a entrar con violencia en tu vida. Él te va a rodear con amor, como dice la palabra, con cuerdas de amor me alcanzaste. Dios va a seguir insistiendo, no solo en un culto como ese, en la semana con un amigo, con una imagen de WhatsApp, con un libro, con un vecino, con un video de YouTube, un volante, un calco de un auto. Dios va a seguir insistiendo, no te engañes. No es una equivocación. Porque Dios así hizo conmigo, hizo con muchos de nosotros. Hasta que un día nos cansamos de resistir ese amor, de andar equivocándose, ir rompiendo paredes, golpeándose nuestra cabeza contra errores y falacias, y nos entregamos a ese amor eterno que está manifestado en la cruz vacía. Porque esa cruz, Él quedó ahí un tiempo, estuvo sepultado, al tercer día resucitó para vivir una vida nueva que también está disponible para usted. Jesús tiene una vida nueva por medio de su sacrificio. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Novedad de vida es lo que todos aquellos que creímos una vez tuvimos en nuestra vida. En un momento no entendemos muy bien lo que pasa. Sabemos que algo pasó, ¿no? Porque de un día para el otro las cosas empezaron a quedar más claras. Sentimos que alguien nos acompaña y que nos guía con amor, no con violencia, que nos avisa cuando hay una opción de pecado, que nos alerta cuando hay un peligro. Y después que metemos la pata, nos equivocamos, Él dice, bueno, recomenzamos. De vuelta, vamos una vez más. Y vamos bien un tiempo. Después, otra vez, nos creemos sabios, inteligentes, astutos, vivos, lo que sea. Metemos la pata, Él nos avisa antes. Después, bueno, otra vez. Como el padre, ¿no?, que enseña a su hijo a caminar o a andar en bicicleta, ¿no? ¿Cuántos raspones uno tiene que dejar que suceda hasta que uno camina, ¿no? Que uno pedalea hasta que uno va? Y aún grande uno se tropieza y cae, ¿no? ¿Cuántas veces uno cae creyendo que no es resbaladizo, que no hay peligro, que puedo correr? Vida nueva, vida abundante, vida disponible en Cristo. Entonces, para concluir, quisiera dejar algunas palabras de Cristo para ustedes, ¿sí? La última. Y elegí esa imagen porque, diferente de muchas imágenes sobre Jesús, me gusta esa, de un Jesús que sonríe, porque Él hizo todo, ya está hecho, no hay nada más que hacer. Esa imagen es de la película La Pasión. No me acuerdo si es en un momento de un milagro o a donde Él habla, hace una mesa y discute con María sobre la mesa. ¿Quién miró la película? Está muy buena la película, ¿sí? Y en ese momento Él habla sobre una mesa alta, ¿no? Y ahí le están charlando. Un Jesús que sonríe y te invita y te hace pensar lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir ese versículo, estas palabras?
que el que no cree ya está condenado, va camino a la muerte. No es que va a cumplir una condena y va a salir. No, está en la prisión perpetua para la muerte. Eso es la condenación eterna que dice acá el texto. Si no cree, no hay opción. Por eso vino Él, para salvar. El que cree es liberado de esa condenación, liberado de esa muerte eterna por la cual Él vino a morir en la cruz. También Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y me gusta mucho ese versículo, porque me hace pensar en una escena que alguna vez algún predicador o alguien compartió de un incendio. Hay un incendio y hay personas adentro. Y el bombero entra en el medio del humo, del fuego, del caos, de las cosas que se van cayendo. Y hay un montón de gente, unas desmayadas, otras desmayándose. Y él viene a buscar a aquellos que pueda. Aquellos que pueda, porque él sabe que su propia vida está en riesgo. Entra y va sacando uno a uno mientras se puede. Él vino a salvar, no a condenar. Pero para eso tenés que creer. Y creer tiene que ver con la palabra crédito. De dar valor a ese mensaje. No ser como Tomás, dudar, creer. Creer y entregarse a esa fe, que es la única opción. No hay otra. Por si hubiese otro, no hubiera pasado la cruz. La Pascua, hermanos, es el evento más importante de la historia, porque habla de un Dios que bajó del cielo, se hizo hombre, hizo un montón de cosas, pero la más importante, murió en la cruz por usted y por mí. Y pasarán los años, los siglos, quizás los milenios, y seguirá siendo la fecha más importante del año. Como yo escuchaba una amiga hablar hoy, no es todos los días que alguien resucita, ¿no? Y no solo resucitó, pero vive eternamente con el Padre. Ese hombre resucitó con un cuerpo glorificado y subió al cielo. Y en algún lugar del cielo, del universo, no sé dónde, Él está saludándonos, esperando que usted crea. Y cuando llegue al cielo dice, acá está. Los agujeros en las manos, el costado, en los pies. Ese fue el precio para que vos llegar acá. Ese mensaje es un mensaje de decisión. Y es un mensaje que quiero que usted reflexione profundamente, porque puede haber hablado de distintas formas a cada uno en esta noche. Si usted quiere recibir una oración para entregar su vida a Cristo y creerlo con toda tu alma, con tu mente, es tu oportunidad. Si no lo haces hoy, puede hacer otro día también, en otra Pascua también, pero el tiempo que pierde es usted. Es usted. Ya está todo hecho, ya está todo consumado. No hay nada más que hacer. Es solamente recibir ese regalo eterno en tu vida. Y si usted entendió que esa palabra también te llama a consagrarse más a Dios, a entender cómo ese precio fue pagado y que cualquier excusa no es válida para presentar ante Dios, también es tu oportunidad de consagrarse en ese momento. Voy a pedir que el grupo de alabanza pase o que pongan algún fondo musical. Y aquellos que quieran pasar adelante y entregarse a Dios en esta noche, tienen esa oportunidad. Yo un día pasé, no me acuerdo si fue en Pascua, creo que no, creo que fue allá por fin de año, octubre, noviembre, algo así. Pero había pasado muchas veces y nunca había entendido hasta que un día entendí
que necesitaba ese perdón en Cristo. Necesitaba esa salvación en Cristo. Y las cosas a partir de ahí empezaron a cambiar y sigue cambiando hasta hoy.